Estudiantes de grado sexto del Colegio Montessori, los saluda el docente Fernando Andrés Galíndez Silva. Hoy vamos a hablar acerca de la nutrición. ¿Pero qué es nutrición? La nutrición es el proceso biológico en que los organismos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. Antes de ver lo de nutrición, vamos a mirar y hablar del tema de las intoxicaciones alimentarias. Las intoxicaciones alimentarias están causadas por bacterias y a veces por virus u otros gérmenes que pueden entrar en los alimentos que comemos y en los líquidos que bebemos. No lo podemos notar con el gusto, oler ni ver esos gérmenes, por lo menos sin un microscopio. Pero aunque sean diminutos, pueden tener un gran efecto en nuestro cuerpo. Cuando los gérmenes que causan intoxicaciones alimentarias entran en nuestro organismo, pueden segregar toxinas. Estas toxinas son tóxicas. De ahí el nombre de intoxicación alimentaria. Y pueden causar diarreas, vómitos. Por lo general, los médicos usan la expresión intoxicación alimentaria para describir una enfermedad que se desarrolla deprisa después de ingerir un alimento contaminado. La gente suele tener diarrea o desarrollar o empezar a vomitar a las pocas horas de haberse infectado. Lo bueno es que las intoxicaciones alimentarias también suelen pasar por sí solas en poco tiempo. La mayoría de la gente recupera en un par de días y no tiene ningún tipo de secuela. Los alimentos sólidos y líquidos se pueden contaminar en muchos momentos, en diferentes partes de su proceso o preparación. Por ejemplo, agua contaminada. Cuando la persona al preparar sus alimentos no se lava bien las manos. O los alimentos pueden que sean, los afecte una bacteria patógena. ¿Sí? Entonces, cuando se manipulan los alimentos crudos o sin desinfectar las manos, se contaminan. Los alimentos listos para consumir entran en contacto con manos sucias. ¿Sí? O cuando el alimento se contamina a pesar de que ya esté limpio. Y entonces ya cuando este alimento está servido y contaminado, entonces es cuando nos puede causar intoxicaciones alimentarias. Una de esas enfermedades es la salmonelosis. ¿Sí? Es una de las 4 causas principales de enfermedades diarreicas a nivel mundial. Cada año enferman 550 millones de personas, de las cuales 220 millones son niños menores de 5 años. ¿Cómo surge la infección por salmonela? Entonces consumimos un alimento contaminado, la bacteria entra en el organismo a través del consumo de alimentos contaminados o por el contacto con animales. El tiempo comprendido entre la infección y la aparición de los síntomas es de entre 8 y 48 horas. ¿Cómo podemos prevenir la salmonelosis? Lavar las manos con jabón y agua tibia, antes y después de manipular el alimento, tras usar el baño o estar en contacto con animales. Envolver las carnes frescas en bolsas de plástico para evitar el goteo de sus jugos sobre otros alimentos. Meter cuanto antes los alimentos a la nevera. Otra enfermedad es la amebiasis. Es una infección intestinal. Es causada por el parásito microscópico Entamoeba histolítica. Esta afección se presenta en todo el mundo. Es más común en áreas tropicales donde hay condiciones de hacinamiento y salubridad deficiente, como es el caso de África, México y Suramérica. En la India tienen problemas de salud significativos debido a esta afección. El cólera, ¿cierto? Es otra enfermedad que causa intoxicación alimentaria. Es una enfermedad bacteriana generalmente transmitida por el agua, que provoca diarrea y deshidratación severa. El cólera es mortal si no se trata inmediatamente. Los síntomas principales son diarrea y deshidratación. Rara vez en los casos graves se puede producir
convulsiones o un shock. El tratamiento incluye rehidratación, terapia intravenosa y antibióticos. Bueno, ya sabemos que si nosotros no tomamos las medidas necesarias de higiene, entonces al consumir los alimentos podemos sufrir una intoxicación alimentaria. Vamos a hablar ahorita acerca, ahora sí, de la nutrición. La nutrición es el proceso biológico en que los organismos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. La nutrición también es el estudio de la relación que existe entre los alimentos, la salud y especialmente en la determinación de una dieta equilibrada con bases en la pirámide alimenticia. La nutrición consiste en la reincorporación y transformación de la materia y energía de los organismos para que puedan llevar a cabo tres procesos fundamentales: mantenimiento de las condiciones internas, desarrollo y movimiento, mantenimiento del equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y a nivel microscópico. ¿Sí? Entonces miremos, en la nutrición, ¿cierto? Se degradan los nutrientes de los alimentos mediante enzimas para obtener calorías y se liberan residuos que serán eliminados por la piel, intestinos o riñones. Esas calorías producen energía, adenosín trifosfato, que es la energía química, para que tengan para que todas las reacciones de nuestro cuerpo se puedan desarrollar. A esto se le llama metabolismo. Entonces, el síntesis celular y diferentes reacciones químicas de nuestro cuerpo, ¿sí? Las calorías no consumidas se almacenan en forma de grasa. Cuando nosotros no hacemos suficiente ejercicio, no gastamos toda la energía que nosotros consumimos en los alimentos, esas calorías se convierten en grasa. La síntesis de azúcar, grasas y proteínas necesarias para el organismo. Entonces, eso es lo que nos ayuda a nosotros a realizar todas las acciones vitales de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, la descomposición de los alimentos en sustancias más pequeñas y la producción de energía se llama catabolismo. Y la formación de estructuras más complejas, de moléculas más complejas, y para eso se requiere energía, se llama anabolismo. Y el metabolismo es el conjunto de catabolismo y anabolismo. Ambas forman el metabolismo, que son todas las reacciones químicas de nuestro cuerpo. Vamos a ver, según la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición, entendida como una dieta suficiente y equilibrada, combinada con el ejercicio físico regular, es un elemento fundamental para tener una vida saludable. La nutrición, ¿sí?, es el proceso en el que nuestro organismo utiliza el alimento para mantenerse en un buen funcionamiento y reparar zonas deterioradas. Para ello se lleva a cabo diversos procesos, entre los que se incluye absorción, asimilación y transformación de los alimentos. Ahora vamos a ver, ¿sí?, que existen dos tipos de nutrición: autótrofa o heterótrofa. La primera, la autótrofa, corresponde a aquellos seres vivos que son capaces de sintetizar su propio alimento a partir de materia inorgánica, de manera que para su nutrición no necesitan de otros seres vivos. Los organismos autótrofos son las plantas, las algas y algunas bacterias. Se denomina así, entonces decíamos que son autótrofos porque las mismas plantas, utilizando la luz, fabrican su propio alimento a partir de materias primas como el dióxido de carbono, ¿cierto?, energía lumínica, ¿sí?, minerales y agua. En las hojas se realiza el proceso de fotosíntesis y se produce energía y se producen carbohidratos, ¿sí? O sea, la famosa savia elaborada. A partir de una savia bruta se produce una savia elaborada. Entonces, las mismas plantas, utilizando la luz, fabrican su propio alimento a través de la fotosíntesis. Pero no solamente a partir de la fotosíntesis, ¿sí? También hay otra forma que se llama la quimiosíntesis.
Esa quimiosíntesis es realizada por los quimiautótrofos, bacterias que usan el dióxido de carbono o el metano como fuente y se valen además de químicos importantes y nutrientes disponibles en la localidad donde se desarrolla el proceso geológico para la producción de materia orgánica, ¿cierto? Entonces, en la fotosíntesis utilizan dióxido de carbono, oxígeno, energía solar para fabricar su propio alimento. Pero en la quimiosíntesis, entonces algunas bacterias lo que en vez de utilizar gas carbónico, lo que utilizan es metano, ¿sí? Para poder fabricar su propio alimento. Y esas son las bacterias quimiosintéticas. Esa es la famosa quimiosíntesis. Entonces hay dos formas de los autótrofos de fabricar su propio alimento, a través de la fotosíntesis y de la quimiosíntesis. Vamos a ver ahora, entonces, acerca de otro tipo de nutrición, ¿sí? De aquellos organismos que no fabrican su propio alimento. Esos son los heterótrofos, ¿sí? Los heterótrofos, ellos necesitan de otros seres vivos para poder obtener su alimento. Este segundo tipo de nutrición es la que emplean los seres vivos que necesitan una fuente ya elaborada de alimentos. Por ejemplo, animales, hongos y la mayoría de microorganismos. La nutrición heterótrofa se puede dividir en varios tipos. Nutrición parásita, en la que el ser vivo habita sobre otro organismo al cual perjudica y del que obtiene sus nutrientes por ingestión o por absorción. Nutrición, este es el famoso parasitismo. Entonces, mire, aquí tenemos el zancudo cuando se alimenta de la sangre, ¿sí? Lo mismo aquí con las garrapatas que se alimentan de la sangre, puede ser de los animales o también de los humanos, ¿sí? Aquí tenemos unas bacterias que afectan al sistema digestivo. Bueno, aquí tenemos unos anélidos, ¿sí? Que afectan el sistema digestivo. Y tenemos esos los heterótrofos parásitos, que se alimentan de otros seres vivos causándoles daño. Otro tipo de nutrición heterótrofa es la saprófita, nutrición saprófita, en la que el ser vivo absorbe los nutrientes del medio y los descompone por medio de enzimas para obtener la energía que necesita. ¿Sí? Entonces, miren, aquí los hongos descomponen materia orgánica y a partir de ella obtienen energía. La holozoica, que es propia de los humanos y en el que un organismo ingiere los alimentos en forma sólida y posteriormente los digiere para obtener los nutrientes que necesita. Entonces, dos tipos de nutrición, autótrofa y heterótrofa. Autótrofa cuando los mismos organismos fabrican su propio alimento. Decíamos que están las algas, las plantas y algunas bacterias. Heterótrofa. Los heterótrofos los podemos clasificar en herbívoros que se alimentan de vegetales, que se alimentan de hierbas, ¿cierto? Los carnívoros, que son los que se alimentan de carne. Los omnívoros, que son tanto herbívoros como carnívoros. Y los saprófitos, que son los que se alimentan de materia orgánica en descomposición. También podemos hablar de los carroñeros, aquellos animales que se pueden comer otros animales que lleven un tipo, ¿sí? Que ya están muertos. Los animales cazadores no suelen carroñar, salvo que estén muy hambrientos. La alimentación exclusivamente a base de carroña no necesita adaptaciones para la caza, pero sí una resistencia mayor a enfermedades y parásitos. Vamos a hablar acerca de la transformación en los seres vivos. Cómo el alimento, ¿cierto?, se convierte en energía, se convierte en carbohidratos, en proteínas, en vitaminas, en minerales en el organismo. Cómo es esa descomposición de los alimentos dentro del cuerpo, el cual se llama digestión. Entonces, la transformación de los alimentos en los seres vivos ocurre en la mayoría de ellos, a excepción de las plantas. ¿Sí? Primero tiene que haber una ingestión
que es el consumo del alimento, es decir, cuando el alimento se ingresa a la boca y se transforma en sustancias más pequeñas gracias a la masticación y a la saliva. Transformación, aquí vemos cómo el alimento llega a la boca, ¿cierto? Y aquí va a empezar a descomponerse por la masticación y por la saliva. Y ese alimento se convierte aquí en la boca en bolo alimenticio. La transformación o digestión del alimento, ¿sí? Aquí una digestión química, el bolo alimenticio viaja hasta llegar al esófago, donde los ácidos y las enzimas transforman los alimentos en nutrientes, dióxido de carbono y energía, en el cual el dióxido permite el proceso de respiración y la energía que se conoce como ATP, la energía química. Entonces, mire, primero estamos mirando de la absorción. Entonces, cuando el alimento llega a la boca, ese alimento se mastica, empieza a digerir, a una digestión mecánica cuando es triturada por los dientes, ¿cierto? Cuando se mezcla con la saliva y una digestión química, empieza a descomponerse ese alimento. Al descomponerse ese alimento pasa de la boca a la faringe, de la faringe al esófago, del esófago llega al estómago, en el estómago, al combinarse con el jugo gástrico, se convierte y con el ácido clorhídrico se convierte en quimo, después pasaría al intestino delgado y ese se convierte, se mezcla con los jugos intestinales y se convierte en quilo. Después, aquí ocurre la mayoría de la absorción del alimento en el intestino delgado. O sea, aquí en el intestino delgado es cuando la mayoría del alimento pasa a la sangre. Lo que no pasa a la sangre, lo que no se absorbe, llega al intestino grueso. ¿Sí? Perdón, este es el intestino delgado, donde ocurre la mayoría de la absorción, y este es el intestino grueso. Y en el intestino grueso, entonces, lo que ya no se ha absorbido en el intestino delgado, aquí se absorbe la mayoría del agua y lo que no es asimilado por el aparato digestivo se elimina en forma de excreción hacia el exterior. Entonces decíamos que repetimos, la absorción ocurre en el intestino delgado, la mayoría de la absorción, gracias aquí a unos pliegues intestinales y unas vellosidades intestinales. Por aquí es donde el alimento pasa del aparato digestivo a los vasos sanguíneos, a la sangre, al aparato circulatorio. Y ahí en el aparato circulatorio, esos alimentos ya digeridos pasan, llegan a esos alimentos convertidos en minerales, en oxígeno, llegan a todas las células de nuestro cuerpo y tejidos de nuestro cuerpo que requieran esos nutrientes. Miremos aquí, entonces decíamos que el alimento digerido a través del aparato digestivo, gracias al aparato circulatorio, pasa a todas las partes de nuestro cuerpo. Y lo que ya no sirve, ¿sí?, se eliminan, esos desechos se eliminan. En el intestino grueso los nutrientes que no son absorbidos en el intestino delgado, en el intestino grueso ya se eliminan. Se forman heces y son eliminadas hacia el exterior y eso se conoce como excreción. Entonces miremos, recordemos, el aparato digestivo está conformado por boca, faringe, esófago, estómago, intestino grueso, intestino delgado. Primero va el intestino delgado, después va el intestino grueso, ¿cierto? Entonces la boca es una cavidad que encierra los dientes y la lengua. Los dientes cortan, desgarran y trituran el alimento. En la boca los alimentos se mezclan con la saliva, segregada por las glándulas salivales, y forman el bolo alimenticio que es empujado por la lengua a la faringe. La faringe es un tubo por donde pasa el bolo alimenticio al esófago. El esófago, esta partecita que vemos aquí, es un conducto o tubo de 25 centímetros a lo largo que lleva el bolo alimenticio al estómago. Y aquí vemos el estómago. Tiene forma de una bolsa o saco. El bolo alimenticio llega al estómago, allí se mezcla con los jugos gástricos y es transformado en sustancias casi líquidas que pasan al intestino delgado. Recuerden que ese bolo alimenticio aquí se convierte en quimo. Los intestinos, estos dos, intestino delgado e intestino grueso, pero el estómago primero pasa al intestino delgado.
Son un tubo largo y membranoso. Se divide en dos partes: intestino delgado, decíamos aquí, intestino delgado e intestino grueso. El intestino grueso es más corto. En el intestino delgado ocurre un 90% de la absorción de los alimentos. O sea, que es decir, que de aquí pasan los alimentos, nuevamente digo, del aparato digestivo pasan a la sangre, al sistema circulatorio. Al comienzo del intestino grueso también ocurre una pequeña absorción. El alimento ya en forma líquida llega al intestino delgado y a través de él pasa a la sangre, que reparte los nutrientes a todas las partes del cuerpo. Las sustancias no digeridas se van acumulando en el intestino grueso, que es donde se absorbe el agua. Las sustancias no digeridas se llaman heces fecales y se expulsan al exterior por el ano. Bueno, aquí terminamos la clase de nutrición. Espero que les sirva para resolver el taller. Un feliz día.